Dios los bendiga, amados hermanitos. Vamos a darles una solución al tema que se está presentando actualmente aquí en México sobre los cierres de las iglesias. Eh, Vamos a dar una explicación completa sobre el caso para que usted como pastor sepa qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pudiéramos hacer. Bueno, mire, primeramente tenemos que entender cómo es que aquí en México se toca el tema de la ley. Si aquí estamos hablando sobre temas legales. Eh, México tiene un gobierno federal, un gobierno centralizado. Y este gobierno centralizado, el federal, eh, le da a cada estado cierta independencia. De hecho, cada estado tiene su poder ejecutivo, que es el gobernador, su poder legislativo y su poder judicial, independientemente de los tres poderes en el gobierno federal. De igual manera, el gobierno federal también tiene sus tres poderes: el ejecutivo, que es el presidente; el legislativo serían los diputados, y el legislativo, ahora que son los jueces. Entonces, esa es la manera con la cual aquí en México funcionan los poderes, ¿sí? Un gobierno federal, digamos, centralizado, y los gobiernos independientes en cada estado. Por esa razón es que México, a nivel, pues podríamos decir como un nombre legal, son Estados Unidos mexicanos. O sea, son varios Estados Unidos el cual conforman el gobierno federal. Bueno, entonces vamos a ir, ya teniendo un entendimiento sobre esto, vamos a ir al tema que nos compete, ¿sí? La parte donde es que entra el tema de los pastores, de las iglesias. Es que a nivel federal está una institución, ¿sí? Porque el gobierno centralizado, pues está dividido en varias entidades o instituciones, ¿sí? Entonces, la parte que se encarga acá en México sobre el tema religioso son asuntos religiosos. Asuntos religiosos es una dependencia que pertenece al Ministerio de Gobernación. Y el Ministerio de Gobernación es el que da las autorizaciones por medio de asuntos religiosos para lo que son las aperturas de los templos. Entonces, ya teniendo el contexto básico, que son las leyes, cómo es que funciona la ley en cuanto al tema religioso aquí en México. Miren, la Constitución de México nos da una libertad, ¿sí? En cuanto al tema de que usted en su casa o en cualquier lugar, usted tiene libertad de culto. Esa libertad de culto le permite que usted adore a Dios. De hecho, el país es laico, o sea, puede hacer que usted pueda profesar su fe eh, libremente. Puede ser católico, mormón, testigo de Jehová, pentecostés, puede ser bautista, eh, adventista, presbiteriano, libremente. Aquí en México pues es un país laico, y por lo tanto usted puede ejercer cualquier tipo de fe, siempre y cuando pues esa fe no afecte las cuestiones sociales, ¿sí? En nuestro país. Bueno, pues ya teniendo claro eso, hay reglas, y hay reglas o leyes que están establecidas aquí en la República Mexicana. La ley es que permite de que, aunque usted tenga una libertad de culto, la puede estar en su casa sin ningún problema. Es que cuando ya se mete el tema de una iglesia, ¿sí? Pues aquí el problema es la palabra iglesia. O sea, tenemos que entender que es una iglesia. Pues una iglesia es donde muchas personas se van a agrupar para profesar una fe, una misma fe, es una misma norma o reglamentos internos propios, donde se va a adorar a Dios en base a esos reglamentos internos, ¿sí?
Entonces el gobierno federal de alguna manera quiere estar al tanto, sí, estar al tanto de cómo es que funcionan las entidades religiosas dentro del territorio nacional. ¿Por qué? Por eso es un gobierno, ¿verdad? Y bueno, entonces viene el asuntos religiosos y ellos establecen que si ya cuando un grupo de personas o una persona va a establecer una iglesia, debe de acatarse a las reglas, ¿sí? A las leyes. Entonces, me voy a venir aquí a la parte sobre el aviso de apertura. Mire, tiene que darse un aviso de apertura de templos o locales, fíjese, templos o locales destinados al culto público, porque ese es el problema, que va a ser un culto ya público, ya no va a ser un culto privado, sí, un culto privado que lo vaya a hacer usted en su casa, donde va a tener libertad de culto, como lo establece la Constitución aquí en México, por parte de iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas. Entonces, si usted va a establecer una iglesia o un templo, pero para el gobierno el tema de iglesia son locales destinados, ¿sí? Locales destinados al culto público. Y ahí está la clave del asunto, mire, del aspecto legal. Locales destinados, o templos. Ya un templo, pues ya se imagina, es una iglesia, ¿sí? Un templo es como la iglesia católica. Ellos tienen su templo y su iglesia grande. Un templo es como la iglesia mormona, ¿sí? Ya tienen su templo. Bueno, nos vamos a ir a la parte que a nosotros nos compete en la iglesia evangélica aquí en México. Miren, la ley establece lo primero. El primer orden es que dice, se deberá dar aviso en un plazo no mayor de 30 días hábiles. O sea, 30 días hábiles son de lunes a viernes, ahí irían 5 días. Sábado y domingo no se cuenta. A partir de la fecha de apertura. Por ejemplo, si yo iniciara una iglesia o iniciara una agrupación religiosa o alguna actividad de índole religioso para el público, yo tengo 30 días hábiles a partir de esa fecha para avisarle a asuntos religiosos, que es una dependencia del Ministerio de Gobernación aquí en México, que el aviso tiene que ser de que se va a abrir un templo o un local destinado a una actividad de culto público. Ok, perfecto. Ya teniendo eso, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire? Pues hay que cumplir ciertos requisitos. Vamos a ver los requisitos. Mire, los requisitos son los siguientes, dice. Denominación. Ok, perfecto. Nombre y firma autógrafa del responsable. Hay que hacer un escrito. Hay que hacer un escrito, un formato que ya ellos tienen. Si hay un formato que se puede bajar, ese escrito debe llevar un nombre y firma autógrafa del responsable en el formato que lo da Asuntos Religiosos. El domicilio para oír y recibir las notificaciones. La denominación de la iglesia o agrupación religiosa, que será un escrito donde hay que colocar todo eso. Lugar y fecha de la emisión del escrito. Indicar si se trata de un templo o de un local. Miren nomás el asunto. Sí, ahí hay muchas cosas que son muy básicas, importantes. Fecha de la apertura al culto público del templo o del local, indicando el día, indicando el mes o indicando el año. Ubicación exacta del inmueble, calle, número, lote, manzana, municipio o delegación, entidad federativa, sea el Estado, y toda la información que sea necesaria, código postal y lo que sea necesario para poder que Asuntos Religiosos pueda ubicarlo, ¿sí? En qué área geográfica del país quieren aperturar un lugar para temas religiosos. Explicación bien detallada sobre las creencias y el cuerpo de creencias por las cuales usted quiere abrir. Se tiene que detallar si va a ser protestante, bautista, pero tiene que detallarlo muy bien, ¿sí?
Es algo bien complejo. Esta parte es muy complicada y es donde viene mucha falla, ¿sí? Nombre de los ministros de culto. Mencionar situación jurídica bajo la cual el uso del inmueble, si se va a usar, si es arrendado, el comodato. ¿Ves? El tema del comodato es bien complejo, etcétera, dice. Toda esa información usted la va a juntar y la va a mandar por correo electrónico, la va a mandar por DHL, perdón, la va a mandar por correo, lo va a mandar a la Ciudad de México, ¿sí? Específicamente lo va a mandar a una dirección que ya viene ahí en lo que es en el formato que prestan. Se manda la declaración Cuauhtémoc a Ciudad de México. Es en la dirección Londres, número 102, piso número 4. Ahí estarán atendiendo de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Y toda la documentación va a llegar allá y ellos van a hacer el estudio y van a hacer todo el análisis para ver si le dan la apertura. Pondré algunos casos. Mire, yo este proceso yo lo he hecho. En mi primera solicitud que yo hice, presenté toda la información como aquí me la solicitan y la respuesta es de que cuando uno ya lo entrega aproximadamente de 2 a 3 meses, lo que me llevó mi primer proceso, desafortunadamente me la denegaron. El trámite es totalmente gratuito, no hay que mandar ningún pago para eso, más bien usted tiene que hacer el pago del envío de la documentación, que en mi caso fue de aquí desde el estado de Nuevo León, tuve que enviarlo a Ciudad de México. En el caso de las empresas de courier aquí, ellos cobran si quieres que llegue en una semana, en 3 días. Yo tuve que pagar como 700 pesos más o menos, a unos $30 para enviar la documentación para allá. La respuesta fue denegada. Básicamente me la denegaron porque me argumentaron un listado de cosas, ¿no? O sea, no fue solo una. Hicieron un buen detalle de todo. Miren, primeramente fue porque ellos me decían que no tenían claro el tema sobre el cuerpo de creencias, aunque yo fue una hoja que puse ahí, sí, que es que nosotros creemos en el bautizo, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y no, ese es de un detalle completo hasta del cuerpo de creencias, sí, cómo es que lo hacíamos. Adjunté también todo el proceso del culto, así que abrimos a tal hora, qué hacemos ahí en el culto, que se da la bienvenida, que se lee un salmo, que de ahí se canta, qué tipo de alabanzas, todo ese proceso del culto también se detalló y me mandaron a decir que no, pues que no lo tenían claro, que tenía que exponerlo de otra manera y pues no. ¿Cómo? O sea, ahí no encontré una solución a ese caso, ¿sí? Ok, perfecto. Ese fue el primer problema. El segundo problema fue el tema de que no tenían ellos claro el asunto del comodato y sobre el tema del arrendamiento, ¿sí? Y ahí en el comodato es complejo porque el comodato abarca todo el tema municipal, abarca todo el tema de licencias. ¿Cómo va a tener usted sus licencias delante de su uso de suelo, ¿sí? Porque al pedir el comodato, y mire que en la última parte que yo les leía, hablan sobre la situación jurídica, porque ese es el comodato bajo el cual se tiene uso del inmueble. Y ahí es donde está la falla tremenda, porque, por ejemplo, dice arrendamiento. O sea, tú no podemos presentar una solicitud, porque ese fue cuando yo volví a enviar nuevamente, porque en la segunda parte, mire, en la primera parte me mandaron un listado, entonces vine yo a tratar de subsanar eso. En mi segundo intento,
me lo vuelven a denegar. Y el argumento fue de que el comodato no correspondía a la solicitud y que yo tenía que subsanar ahora eso. Y adicionalmente a eso, pues mandé la información, anexé todo lo que me pedían ahí, toda la información, es el ACUR, todo lo que me requería. Bueno, me lo denegaron porque pues el argumento fue de que básicamente fue claro que el comodato o la situación jurídica del inmueble no correspondía a eso. Y pues que yo estaba enviando, estaba mandando una solicitud de un uso de suelo habitacional y que no correspondía a un uso de suelo comercial. Fíjese bien. Y bueno, y en mi segundo intento que hice, ya la respuesta fue bien compleja porque me dijeron, mire, esta solicitud, el problema que tiene es esto, el tema jurídico del comodato. Y el problema es de que ahora, ¿qué hacemos? Porque usted tiene una documentación ingresada y ahora tiene otra. Entonces, no podemos recibirle la segunda información que usted nos mandó porque todavía tiene la primera abierta. Y ahí se entrampó todo porque pues fue un callejón sin salida. Como más que todo lo que me daban ellos a entender que yo tenía que seguir con el primer procedimiento, pero no me daban la manera como tenía que seguirlo. Entonces llego a la conclusión que como que aquí se tendría que meter alguna cuestión a nivel legal con un abogado. Deben haber abogados que se encarguen sobre los temas religiosos para que ellos en su experiencia y bajo un soporte jurídico legal ellos pudieran establecer algún tipo de tratamiento ante estos aspectos, ¿sí? Entonces, como queda ahí eso, ¿qué es lo que sucede? Es lo que está sucediendo hoy en día acá en México, es de que la mayoría de pastores, como no tienen un sustento o no hay una claridad en cuanto al tema jurídico, es que entonces aperturan las iglesias sin la autorización del Ministerio de Gobernación. Prácticamente podríamos decir claramente que la mayoría de iglesias están operando desde el medio de la ilegalidad, ¿sí? Porque eso así es. Y ahí viene el problema. Y entonces me voy a enfocar en el problema y en la solución, porque este es el tema del video y la razón del video. Si vemos el problema, que el 99% de la iglesia evangélica está operando en ilegalidad. ¿Y por qué razón es? Porque casi todas están trabajando en casas habitación. Yo me estoy enfocando en el tema legal. No me estoy enfocando ahorita todavía en el tema de los permisos de iglesia como tal, ¿sí? Sino me estoy yendo al tema legal en cuanto a la apertura de templo o la apertura de un local. Una casa no es un templo y una casa no es un local. Entonces ahí está la ilegalidad. No puede operarse una apertura a un culto religioso en una habitación, en una casa. Y ahí ya desde ese punto inicial ya se está en ilegalidad. Entonces, si vemos la mayoría de iglesias están en casa, pues aquí en Monterrey, pues todo el mundo son casas, ¿sí? Son casas y todo el mundo está operando en ilegalidad. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero había que subsanar eso, ¿no? El primer punto la solución sería subsanar eso. Habría que o conseguir un local comercial o
establecer una casa de habitación, pasarla a un local comercial. Eso implicaría, tendría que irse al municipio y cambiar cambiar el comodato del terreno y del uso de suelo y habitacional, pasarlo a uso de suelo comercial. ¿Eso qué implicaría? Pues implicaría pues pagar más predial, que había que dar un aviso a aguas y drenajes para que la tarifa ya no sea doméstica, sino sea una tarifa comercial. Había que avisar a la CFE para que la tarifa eléctrica no sea ya doméstica, sino sea una tarifa comercial. Había que ver el tema del fisco también. Ese es otro tema que también va a influir mucho ya en el tema comercial, sin duda. El tema de los pagos, el tema de los impuestos, el tema de los ingresos. Híjole, es una cosa complicadísima esto, o sea, a lo que se viene. Eso es lo primero que había que subsanar. Bueno, si no se subsana eso, pues no tiene caso seguir con el siguiente tema. Cuando ya se tuviera subsanado eso, ya estamos en un templo. Y cuando me refiero a un templo, es que es un templo. Si ahí es un tema religioso, ahí no se puede vivir. Ya tenemos un local comercial. Bueno, ya es un tema que una iglesia opera en un local comercial. Ahí tampoco se puede vivir. O sea, no voy a ir a vivir a Coppel, no voy a ir a vivir a un banco, no voy a ir a vivir a un templo, ¿sí? No puede no ir a vivirse a la iglesia de la Virgen de Guadalupe, es un ejemplo, ¿no? No se puede, si a nivel legal no se puede hacer eso. Bueno, ya cuando se haya subsanado eso, entonces sí ya viene el tema de la operación de la iglesia, en cuanto al tema de los permisos. Entonces digamos que yo ya tengo el templo, ya tengo un local comercial o el templo. Adjunto a eso, presento ahora sí toda mi documentación como debe de ser, el comodato y el aspecto jurídico. Incluso creo que hasta recomendaría yo que asesorarse bien con un abogado, que mejor este caso lo haga un abogado, porque eso va a dar un soporte legal. Estamos hablando de dinero, inversiones y dinero en este tema. Y que haga la solicitud al Ministerio de Gobernación por medio de asuntos religiosos para el aviso de la apertura del templo o locales destinados al culto público. ¿Ok? Y se presente. Si en dado caso, bien, autorizaran, porque ese es el problema, que las autorizaciones son muy complicadas por todo lo que yo les hablo. Si en dado caso las autorizaran para poder operar, ¿sí? Para poder operar. Después de los 5 años que usted esté operando con esa autorización, ya de parte del Ministerio de Gobernación, ya usted pudiera pasar a ser una asociación religiosa, o como muy bien le llaman acá, una AR. Ya como AR, entonces usted puede ampliar sus operaciones a nivel nacional para poder expandirse, ¿sí? Poder poner sus normas, su doctrina y todo lo que ya fue autorizado por el gobierno federal, usted pueda operar en todo el país. Mire cómo es esto. Es que digamos como que la ley está ordenada y está ordenada, pero la iglesia evangélica está desordenada porque no se apega al tema de las leyes. Bueno, ¿qué está sucediendo hoy en día y dónde está el problema? Miren, el problema es que por ahí algunos pastores me han contado y me dicen, pero es que mire, pastor, mire, el que no tiene problema es la AR. Es que yo tengo una cobertura, dice. Fíjese bien cómo está el asunto. Ojo con eso. Una cobertura, bueno, a nivel legal eso no existe ese término, ¿sí? Ese término legal de cobertura no existe a nivel jurídico. Eso es un error gravísimo. Eso
digamos que entre pastores se habla de esa manera. Pero en la práctica, ¿qué es? En la práctica es de esta manera, mire. A nivel legal, el AR toma control, o esa iglesia o ese lugar pertenece ya a la AR. Eso es a nivel legal. A nivel interno, los pastores dicen, no, es que a mí me van a dar una cobertura, y aquí el pastor de la AR es muy bueno, y él solo quiere que yo le mande los diezmos, y él me mandó sus formatos de creencias, y yo me voy a tener que apegar a eso. Pero eso es habladito, sí, pero aquí en temas legales, lo que se habla, eso no existe. Aquí lo legal es lo legal. En lo legal, cuando usted pone en su iglesia el, 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 el DAR, o es el AGR, sí, no sé, es el registro, sí, es el registro de la Dirección de Asuntos Religiosos, sí, el registro de asuntos religiosos. ¿Va? ¿Qué es ese numerito? Esto lo pone en la iglesia. A nivel legal, esa iglesia pertenece a la agrupación religiosa, la AR. Y ellos tienen la autoridad a nivel legal de decirle, pastor, usted ya no nos interesa, que vamos por otro pastor. Sí, aunque haga lo que diga y se revuelque, llore y diga que a mí me costó, que yo sufrí, que a mí me... No, porque la ley es la ley, amados pastores, la ley es así funciona. Incluso el tema del local, del templo, había que discutirlo a nivel legal, cuál sería la repercusión en cuanto a un conflicto que haya interno entre el pastor, el ministro de culto, que no es un pastor o un ministro de culto independiente, sino es un pastor y un ministro de culto puesto por la AR, y que tiene que de una manera a responder todo a la AR. Entonces, ¿dónde están cometiendo los errores acá en México? Mire, uno es que las AR están en su afán por querer abarcar, por querer crecer, por tener más ingresos económicos, están agarrando y están dando coberturas a iglesias en las cuales están en casas, en los cuales su uso de suelo es habitacional, y ahí va a haber un problema terrible para las ARs. Por ahí algunos pastores me han dicho, es que no, mire, que es que la AR tiene abogados, que la AR, pues sí, bueno, pues ese es el punto, eso es el tema sobre este video, los pleitos y los problemas que se van a venir a nivel legal por no hacer bien las cosas. Entonces, las asociaciones religiosas están cometiendo errores garrafales al estar dando coberturas a iglesias que están en casas de habitación. Las asociaciones religiosas deberían de dar las coberturas para no tener problemas a locales comerciales, a templos, o en tal caso a casas, pero que su uso de suelo ya es comercial y no es habitacional, y con eso se estarían y ya no habrían problema. Entonces ahí sí yo sí les podría decir, pastores, a usted tiene su cobertura, ¿verdad? Pero la iglesia no es suya, ¿sí? Ahí es habladito, o sea, a nivel legal la iglesia le pertenece a la AR, y así se maneja esto, ¿no? Entonces ya no va a tener usted problema. Ok, bueno, soluciones. Pues bueno, las soluciones serían esas. Para hacer todo, hay que hacer todo el proceso como debe ser legal, y no hacer en habitación las cosas, que le den su permiso para apertura de templo. Y si usted no quiere hacer este proceso de apertura de templo, entonces se va a tener que someter, aunque no quiera, se va a tener que someter a una AR. Y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, ¿sí? Y aunque ya saben que internamente donde usted está no es de usted, sino ya es la AR la responsable de todo el tema.
Pues bueno, mis amados hermanitos y hermanitas, pastores, siervos del Señor, ahí está la solución para el caso. Y bueno, pues es lo que está sucediendo hoy en México. O sea, hoy la cuestión de la ley se puso dura en México. Las leyes siempre han estado ahí. Esto tiene años de estar acá. Siempre ha funcionado, siempre ha sido así, siempre ha funcionado así. Esos son los dos caminos. Usted aperture su templo, a los 5 años será AR, pero si le niegan de todas maneras aperturar el templo, por X razón, por las que yo ya les expliqué aquí, pues va a tener que involucrarse en una AR ya autorizada, donde ellos ya lograron establecerse a nivel legal. Y el que no tenga conocimiento en cuanto a las leyes aquí en México, el funcionamiento, cómo es que funciona el gobierno federal, cómo funciona el gobierno estatal, cómo funciona el gobierno municipal, porque también el gobierno municipal está involucrado en este tema por el comodato, el predial y el uso de suelo. Pues no, lo que va a pasar es que simplemente van a cerrar las iglesias. O sea, el pastor va a decir, no, pues no se puede, cierro la iglesia. Sí, entonces yo creo que esto hay que tomarlo mesuradamente, creo que sería la palabra, porque es que las leyes siempre han estado ahí. No es que haya una persecución ahora, pienso yo. Yo creo que el asunto es que las leyes han estado ahí, pero las leyes nunca se aplicaron. Sí, las leyes han sido claras, estuvieron sobre la mesa y no ha habido, digamos, un gobierno en el cual las quiera aplicar. Entonces, por eso es que hay tantas, por decirles aquí en el municipio del Carmen, donde nosotros estamos, yo diría que de 100 iglesias, no se vayan a asustar, ¿no? Yo digo que de 100 iglesias, 98 son casas de habitación. Y fíjese la situación, ¿sí? La situación. Ese es el problema. Y de las 98, habrán unas 20 que tienen cobertura, pero no les va a servir de nada tampoco. No va a servir de nada eso. Ya será la cobertura que va a tener que meter los abogados y va a venir el asunto, el pleito, el gasto y todo el tema, ¿sí? Siempre ha estado allí y bueno, pues el que no tiene conocimiento sobre esto, pastores, sobre las leyes y cómo funciona, ahora que el gobierno pues va a poner en práctica las leyes, pues es posible que seguramente se pueda malinterpretar esto. Pues yo lo veo a nivel legal que están haciendo lo de la ley. Y bueno, ahora tendremos que, la iglesia evangélica, aunque no quiera, va a tener que ponerse a la ley, ¿sí? Y aferrarse a la ley, así como lo hace la iglesia católica, así como lo hace la iglesia mormona, la iglesia, los testigos de Jehová y la iglesia bautista y las iglesias grandes y enormes. Ojo con ese, que ese es el problema. Y yo lo he denunciado claramente, que el problema de la iglesia evangélica es de que no somos una iglesia constituida. Sí, o es en el caso es que hay muchas denominaciones y no estamos como que constituidas o centralizadas en una creencia o en una doctrina. O sea, aquí unas usan velo, otras no, unas usan pantalón, otras no, unas faldas largas, unas con aretes, unas se pintan, otras no. En fin, es un relajo todo este asunto. Entonces, como que parece que como por ahí va el asunto, sí, querer establecer bien las normas y cuáles van a ser pues las reglas del juego, ¿sí? Las reglas del juego en cuanto al tema legal en el aspecto religioso. Pues bueno, mis amados hermanitos, Dios me los bendiga grandemente.
apóyenme mis hermanitos, compartan este video es importantísimo, muy importantísimo para que podamos comprender el contexto y pues bueno, no caer, yo lo miro ya del punto legal, digamos, no caer en que es que están cerrando las iglesias en México. Bueno, digamos que pues sí, pero no, pero sí, o sea, desde qué punto usted lo vea, ¿sí? Yo lo veo de ambos puntos, sí, veo el aspecto legal que ahí está, o sea, siempre ha estado ahí, ahora van a aplicar la ley, y también veo la infinidad de iglesias que hay que están ilegalmente. ¿Qué van a hacer? Hay que tener mucho dinero para legalizarse, mucho dinero. El abogado, los trámites, híjoles, complicadísimo esto. Bueno, mis hermanitos, Dios me los bendiga. Les saluda Pastor Giovanni Arana. Un abrazo, los amamos. Oremos mucho. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por ellos, que Dios les dé el discernimiento, les dé ese entendimiento. Y para ver cómo van a poder tratar todo este tema de la iglesia evangélica. Es una iglesia desordenada, pero ha sido la misma iglesia, mi hermanito, sí, la misma iglesia que anda de esa manera así, pues seguramente muchos van a cerrar. Esto va a ser tremendo, sí. Algunos irán a decir que es persecución, pudiera serlo de alguna manera, sí. Pero bueno, ahí queda abierto usted su opinión, usted opine, coménteme aquí en este video cuál es su opinión, cuál es su postura al respecto. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes y el Señor me los bendiga. Y comparte este video, suscríbase a este canal y compártalo, sí, coménteme aquí porque esto es muy importante, sí. Yo creo que este es el primer video que toca este tema aquí en la República de México. Hoy 22 de abril del 2025.